Tengamos un feliz sábado de nuevo, hermanos. Contento en esta ocasión porque es un día especial, un día sábado, en el cual debemos deleitarnos y debemos adorar en espíritu y en verdad, como dice la Biblia. Ojalá que en este día Dios derrame ricas y grandes bendiciones que tiene para su pueblo en este día especial. Sobre todo, tiene la luz especial que Dios quiere revelar sobre su pueblo. También sean bienvenidos todos mis hermanos, aquellos que nos miran, nos escuchan a través de distintos medios, del canal Holan 7 Internacional, que es internacional, y también a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo aquí desde este país de Nicaragua, desde el departamento de Granada. Así que sean bienvenidos también mis hermanos, vamos a disfrutar de este tema especial. En una continuación de la serie que hemos estado estudiando que se llama La Nueva Teología y el Adventismo. Hoy vamos a estudiar la parte 7, que es muy importante y se las adelanto. Es un tema muy controversial y es un tema que hay que dejarlo bien aclarado porque tiene mucha confusión, es el tema de la perfección. Y se llama ¿podemos alcanzar la perfección? Una pregunta. Lo vamos a ver hoy en el desarrollo del estudio. Vamos a pedir la bendición divina. Gracias, querido y amante Padre Celestial, en esta mañana. De nuevo tú con tu pueblo, la presencia tuya manifestada en medio de tu pueblo. Tú quieres habitar en cada uno de nuestros corazones, en cada uno de tus templos, porque sabemos que somos templo tuyo. En esta mañana derrama luz y bendiciones sobre cada uno que escuche, que oiga o mire este tema, que sea de bendición, que sea de edificación. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Como les decía ahora en la introducción, vamos a continuar con la serie, les decía la parte número 7, la nueva teología y el adventismo, parte 7. Hoy le podemos llamar a esta parte, que es interesante, y decía que es muy controversial, porque hay mucha confusión al respecto a este término de perfección. Este término de perfección es un término que molesta, es un término que no es bien comprendido, ¿verdad? No solamente en el mundo evangélico, sino estamos hablando en el mundo adventista. Oigamos bien, en el mundo adventista el tema de la perfección no es bien comprendido, porque ya sabemos a lo largo de los estudios que hemos tenido sobre esta serie, ya sabemos que la introducción de la nueva teología ha pervertido, ¿verdad?, el mensaje verdadero que fue dado por Dios a su pueblo en el tiempo de la profeta y en el tiempo de los pioneros. Ahora el mensaje ha sido tergiversado, el mensaje de salvación, y ahora vemos algunos pues del pueblo de Dios que no creen del pueblo de Dios, del pueblo adventista, que la perfección se puede alcanzar en esta vida. Vamos a la introducción interesante. Los que creen que Cristo vino en naturaleza no caída o naturaleza perfecta, ya sabemos quiénes son ellos, los de la nueva teología, y la inmensa mayoría, oígase bien, como lo hemos venido diciendo y lo hemos demostrado, la inmensa mayoría del pueblo adventista cree la nueva teología, desgraciadamente, porque fue introducida, como nosotros miramos, en los colegios, en las universidades de teología. Ahí fueron introducidas y en esa línea fueron educados los pastores, que son los que predican de generación en generación después de los años 50, que ya lo hemos visto, el año 57 exactamente, solo haciendo un repaso rápido, lo hemos visto que esto ha sido tergiversado. Bueno, entonces los que creen que Cristo vino en naturaleza no caída o naturaleza perfecta, creen que la perfección es imposible de alcanzar en esta vida. ¿Por qué? Dicen ellos. Bueno, porque hemos nacido en naturaleza pecaminosa. ¿Cómo vamos a alcanzar la perfección si desde que nacemos ya nacemos con la naturaleza pecaminosa? Y por eso dicen, ellos argumentan, nos resulta imposible que dejemos de pecar hasta la segunda venida de Cristo. ¿Y qué más argumentan?
que hasta un cristiano totalmente entregado, el que es un cristiano verdadero, un cristiano entregado a Cristo, dice, peca. ¿Por qué peca? Debido a su naturaleza pecaminosa. Y eso lo hará que nunca sea perfecto. La nueva teología, hermano, adventista. En el mundo adventista esto se predica en los círculos adventistas, en las iglesias adventistas, en algunos ministerios independientes. Eso se predica, hermano. No es un invento. Dicen que Cristo no pecó por su naturaleza, que era perfecta. Pero nosotros, como tenemos una naturaleza no perfecta, pecamos. Por eso no puede ser nuestro ejemplo Cristo, porque tenía otra naturaleza diferente a la nuestra. La perfección será posible, según esa creencia, hasta cuando nuestra naturaleza pecaminosa sea transformada. Eso va a ser en la segunda venida de Cristo. 1 Corintios 15, 51 en adelante. Puesto que somos pecadores por naturaleza, no podemos dejar de pecar en esta vida. Mire qué clase de creencia. Vamos a plantear una pregunta, dos preguntas. Primero, miremos la primera. Entonces, si se presenta este argumento acerca de la imposibilidad de ser perfecto, ¿por qué en la Biblia? ¿Por qué a muchos personajes de la Biblia, registrados en la Biblia, Dios los llama perfecto? Muchos personajes en la Biblia Dios los llama perfecto y a otros los invita al que alcancen o busquen esa perfección. ¿Por qué? Si no se puede, ¿por qué Dios lo menciona? ¿Y por qué Dios le dice a muchos, vamos a ver algunos ejemplos, dice a muchos personajes que fueron perfectos? ¿Por qué? Otra pregunta, ¿será que sea posible alcanzar la perfección en esta naturaleza pecaminosa? Vamos a ver los ejemplos que acabamos de mencionar, que hay ejemplos en la Biblia donde Dios menciona a personas que fueron perfectas. En el caso primero, en el caso de Noé, Génesis capítulo 6, versículo 8 al 9, bíblicamente, hermano, después vamos con el espíritu de profecía para aclarar mejor esto. Versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé construye el arca, ya sabemos lo del diluvio, Dios le había anunciado el diluvio. Estas son, versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. ¿Cómo era Noé? Dice, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Cómo era Noé? Perfecto. ¿Por qué Dios lo llama perfecto si no se puede alcanzar la perfección? Entonces Dios es mentiroso. Entonces hay que quitar esa palabra en la Biblia. Un ejemplo. Hay muchos ejemplos, solo cito los más clásicos. En el caso de Abraham, avancemos en la historia. 17:1 de Abraham, dentro del contexto de la circuncisión, capítulo 17 habla de la circuncisión. Dice el versículo 1, era Abraham, en este caso era Abraham, todavía no era Abraham, no había sido cambiado el nombre, era Abraham, de edad de ¿cuánto? 99 años, fijémonos bien, cuando le apareció Jehová y le dijo, palabras de Dios, el mismo Dios le está diciendo las palabras, no es que lo esté repitiendo otro, y Dios le dijo a Noé también, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios le dice a Abraham, Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, busca cómo ser perfecto. Recordemos que Abraham mintió, ¿verdad? Pecó, pero Abraham se arrepintió. Y Dios lo llama, y Dios le dice a Abraham, busca la perfección. En el caso de Job, ya lo hemos leído esos pasajes. Hemos leído ese capítulo, el capítulo 1, no voy a aplicar tanto porque ya nosotros sabemos, solamente necesito el término. Capítulo 1, versículo 1 y 8. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era como hombre, como perfecto y recto. ¿Cómo lo llama Job? Perfecto y recto. Y después, el versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro
como Él en la tierra. Y miremos lo que dice. ¿Cómo le dice? Varón, de nuevo, repite, perfecto y recto. Y agrega, temeroso de Dios y apartado del mal. Nuevo Testamento, pues. Vamos al Antiguo. Algunos no creen en el Antiguo. Vamos con el Nuevo. Segunda de Corintios 13:9. Pablo a la iglesia de Corintios. En la segunda carta. Por lo cual no gozamos de que seamos débiles. Dice. Por lo cual no gozamos de que seamos nosotros débiles. ¿Y qué más? Y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Efesios 4:13, texto conocido. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, en la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Vuelve a mencionar el término. Filipenses 3:15, Pablo. Así que todos los que somos perfectos, dice Pablo, quiere decir que se puede alcanzar la perfección porque Pablo la está diciendo. Y todo lo que hemos dicho, lo que hemos leído también lo dice. Esto mismo sintamos, bueno, dejémoslo ahí. Pero vamos con Jesús. Este es el texto más categórico. Mateo 5:48, Cristo en el Sermón del Monte. ¿Qué dijo Jesús? Sed pues vosotros perfectos. ¿Como quién? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús mismo está diciendo, nos está invitando a que seamos perfectos. Algunos creen, de la nueva teología, que no es bueno enfatizar el tema de la perfección. ¿Para qué hablar de eso? Si eso es imposible, no hay que hablar de eso. Muchas veces los conceptos de perfección por esas personas son referidos como legalismo. No, ¿para qué vamos a hablar de eso? Ese es extremismo, esa es imposibilidad, ese es un legalismo, vamos a caer en el legalismo. Pero esta es una falsa acusación. El concepto bíblico de perfección es el problema. ¿Por qué se da eso? Porque no se entiende y porque debido a que hay mucha confusión. Ahora, ¿qué es lo que realmente significa perfección? Vamos a ir detallando en orden sistemático. ¿Qué es lo que realmente significa perfección en sí? Porque, hermano, aquí entre nosotros mismos, adventistas, ya ni se diga hermanos de otras iglesias, muchos decimos aquí, no, si nadie puede llegar a ser perfecto, solo Dios es perfecto. Muchos decimos eso. Y entre nosotros mismos, aunque algunos ya manejemos un poquito la cuestión de la perfección, un poco tal vez, y lo hemos repetido y lo atrevemos a decir de nuevo. No, nadie puede ser perfecto, solo Dios. Hoy vamos a aclarar que sí podemos ser perfectos. Vamos a ver en qué contexto sí. ¿Qué es lo que realmente significa perfección? Diccionario bíblico adventista. Aquí no vamos a irnos a diccionario común. Ese no, el diccionario común, diccionario español no me va a definir bien ese término perfección, es bíblico. No puedo irme a un diccionario común. Diccionario bíblico adventista 922. Ahí me da la terminología, el significado de la palabra perfecto en la lengua hebrea y en la lengua su significado griega. No hay ningún problema. ¿Qué significa tanto en el Antiguo como en el Nuevo? En el hebreo, que es el Antiguo Testamento, viene una palabra tam o tamín que significa completo. Ser perfecto es ser completo. Ser perfecto es ser correcto. Vamos con el griego, palabra en el Nuevo Testamento, el griego teleus, que significa completo, maduro, completamente crecido, el que va creciendo espiritualmente, completamente crecido, crecimiento constante, plenamente desarrollado, el que va desarrollando carácter espiritual, que alcanzó su propósito. Eso es ser perfecto. La perfección no es ausencia de pecado. No, vamos a verlo en la Biblia, no es ausencia de pecado. Definiciones para la palabra perfección. Existe la perfección absoluta, que la Biblia la menciona. Existe la perfección de la naturaleza y existe la perfección del carácter que se da a través de la entrega y la madurez o el desarrollo del mismo carácter. Estos tres son los que vamos a estudiar ahorita. ¿Cuál es
el contexto de que habla la Biblia que podemos llegar a ser perfectos, se los adelanto, es el tercero, la perfección de carácter. Las otras dos no las podemos alcanzar. Vamos a explicarla así, vamos a explicarla. Y ahí donde está la confusión, ahí donde está la confusión de la mayoría. Perfección absoluta. Absoluta quiere decir perfección que no falla, no erra. ¿A quién se aplica? Únicamente a Dios. Nadie más, vamos a demostrarlo, nadie más puede tener perfección absoluta. Dios como Dios, ¿verdad? Dios como Dios. Cristo como Dios tenía perfección absoluta. Pero ya Cristo como hombre, vamos a demostrarlo, que habla dentro del contexto del desarrollo del carácter. Cristo tenía perfección como Dios y perfección como hombre. Son dos cosas muy diferentes. La perfección del carácter es diferente a la perfección. Vamos a explicarlo bien. Sí. ¿A quién se aplica a Dios? Pregunto, ¿tenían los ángeles fieles una perfección absoluta? Vamos a demostrarlo que no. Incluso los ángeles fieles no tienen perfección absoluta. Vamos a demostrarlo por qué. En el deseo de toda la gente, primeramente vamos a irnos a la historia de la, como se dice, a la historia de la redención, al principio, a donde se originó el pecado. Recordemos un poquito rápido, por el tiempo. En el cielo Satanás se rebeló contra la ley de Dios, contra la autoridad de Dios, la autoridad de su gobierno, eso lo sabemos. Y Satanás divulgó a Dios como un Dios severo, a Dios lo puso como un Dios que todos lo pedían, como un Dios que solo quería que le sirvieran, y llegó a decir Satanás que no era que para qué tener una ley, para qué querían los ángeles del cielo tener una ley que los gobernara, que esa ley no era necesaria. Y comenzó Satanás a divulgar, la cizaña, ¿verdad? A divulgar esa falsa acusación contra el carácter de Dios. Y atrajo, oiga bien, le pusieron como quien dice, lo escucharon, le pusieron mente. Oiga bien este dato primero. Casi la mitad de los ángeles, primeramente. Óigase bien, casi la mitad de los ángeles. Pero después hubo un concilio, repito, estoy resumiendo. Esto es importante que lo sepan. Hubo un concilio y ahí se determinó en qué se quedó. Y Satanás no retrocedió, pero hubieron ángeles que retrocedieron. Le estaban poniendo mente a Satanás, pero de pronto en el concilio dijeron no. Se quedaron en el cielo y la tercera parte de los ángeles, Satanás los engañó y se los trajo. Pero había un problema. Esa parte que quedó en el cielo, que oyó primeramente y le estuvo poniendo mente y atención a Satanás, esa parte, porque hubo una parte que no le puso mente, pero esa parte que quedó en el cielo, no pudo discernir los engaños de Satanás allá en el cielo. Puede ser que tenga razón, puede ser, será que sea, será que sí, será que no. Y después cuando estuvo aquí en la tierra, cuando vino, fue echado, Satanás tenía contacto con ellos cuando se encontraba y comenzaba Satanás a acusar, cuando el hombre cayó, a acusar aquí a los hombres. Miren, se fija que yo tenía razón en el cielo, les dice. Se fija cómo cayó Moisés. Perdón, vamos con Adán. Se fija cómo vamos por el principio. Se fija cómo cayó Adán. No, pues no se puede guardar la ley de Dios, les dije. Se fijan cómo que hasta Moisés cayó. Se fijan que hasta el rey David pecó. Se fijan que... Entonces, lo veían, tenían vínculos, se encontraban y había cierta relación. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero el deseado de toda la gente nos ayuda. Con la muerte de Cristo, lo vamos a leer rápido, se le quitó ese velo. Ellos entendieron que Satanás era un homicida, que fue un asesino
y que Satanás no tenía razón. Ahí fue roto el último vínculo con él. Y desde ese tiempo podemos decir que Satanás fue echado del cielo, porque Satanás todavía tenía acceso a las reuniones de los atrios celestiales cuando iban los representantes de los mundos no caídos. Aquí en la página 706 ahí habla, el clamor consumado es, dice, tuvo un profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. La gran obra de la redención, ya lo expliqué esto, se realizó tanto para ellos como para nosotros. Los ángeles fueron redimidos también. Hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos que no habían caído. El gran apóstata se había revertido de tal manera de engaño que aún los seres santos no habían comprendido sus principios. No habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. Página 706, deseado de toda la gente. Seguimos en la 709. Con la muerte de Jesús, Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Ahí, su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida al derramar la sangre del Hijo de Dios. Había perdido, esto es importante, la simpatía de los seres celestiales. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Ahora viene, falló la perfección angelical, porque los ángeles erraron en decisión, en juicio, después tuvieron que cambiar, se dieron cuenta que estaban equivocados. Entonces, por eso ningún ser finito puede ser absolutamente perfecto, se demuestra. La perfección absoluta solo es de Dios, esa no la podemos alcanzar nosotros nunca. Porque la perfección absoluta, ¿qué requiere? Omnisciencia, y solo Dios es omnisciente, no hay nadie que sea omnisciente. No hay ningún ser finito que tenga una mente omnisciente. Solo Dios puede poseer la perfección absoluta. Aquí está una cita en inglés. La perfección angelical falló en el cielo, lo vimos. El Espíritu de Profecía lo dice. La perfección humana falló en el Edén. Entonces, no se puede decir que los ángeles tienen perfección absoluta y ni que el hombre cuando fue hecho no tenía perfección absoluta. Solamente Dios, porque era omnisciente. Muy bien, una vez que queda aclarado lo de la perfección absoluta, que no la podemos alcanzar, solo Dios, vamos a la segunda perfección. La perfección de la naturaleza. Primera de Corintios 15, 51 al 53, dice Pablo, de la naturaleza, era de uno. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí va a ser transformada nuestra naturaleza, nuestros cuerpos. En un momento, de un abrir 52 y cerrar de ojos a la final trompeta, me salto y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y seremos transformados, ¿verdad? El versículo 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. De manera que la perfección de la naturaleza humana, nosotros tenemos una naturaleza caída, esa naturaleza caída hoy, repito, aclarando, no puede ser hoy esa naturaleza caída perfecta, no, hasta que venga Jesús va a transformar esta naturaleza caída. Entonces hoy no podemos ser perfectos en naturaleza, porque el que la va a cambiar es Jesús. En la segunda venida vamos a recibir una naturaleza perfecta. Miremos lo que dice Mensaje Selecto, tomo 2, en la página 36, el Espíritu de Profecía. Aquí está claro, ahora ya lo vimos con Biblia, ahora con Espíritu de Profecía. Ninguno de vosotros, dice la profeta, posee ahora carne santificada. ¿Qué es carne santificada? Naturaleza humana perfecta, no hay. Ninguno de nosotros tiene ahora carne santificada, no. Esta es la que heredamos de Adán, no puede ser cambiada, solo Cristo la va a cambiar cuando Él venga. ¿Estamos de acuerdo? Ningún ser humano en la tierra tiene carne santificada. Repito, ¿qué es carne santificada? Naturaleza humana, santa, no la tenemos. Es una imposibilidad, no la podemos obtener. El carácter que vamos a perfeccionar, lo vamos a ver más adelante.
Y si bien que no podemos reclamar la perfección de la carne, aquí lo aclara ella, oiga bien, pongámosle en mente a esto, mis queridos hermanos, podemos poseer perfección cristiana del alma, o sea, del carácter. Y eso es lo que nos invita Cristo Jesús. No nos invita a que hoy poseamos la perfección de la carne o la perfección de la naturaleza, no. Esa es la confusión que hay, que no se ha entendido este término. Lo que se va a perfeccionar hoy es la perfección del carácter, no de la naturaleza. Y vamos a la tercera, que es la que nos interesa, va la perfección del carácter, que tiene que ver, en primer lugar, con la entrega y en segundo lugar, con la madurez o la maduración del carácter. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Cuando nacen los niños, ¿tienen piernas los niños? Sí, el que nace completo tiene pierna, tiene mano, tiene ojo. ¿Tienen piernas? Pero vamos a poner el ejemplo. ¿Tienen piernas? Sí, pero la pregunta es, a pesar de que los niños tienen piernas, ¿pueden caminar? Tienen piernas, pero no pueden, están completos, pero no pueden caminar. No pueden caminar. ¿Hay en eso imperfección? ¿Los niños son perfectos o son imperfectos corporalmente? Son perfectos, pero no pueden caminar. Ese es un ejemplo, vamos a poner con lo espiritual. Los bebés son perfectos al nacer, aún sin haber alcanzado la madurez. Vamos con la planta. Consideremos lo de la planta. Cuando en una planta el tallo se abre, el tallo es perfecto desde el comienzo, crecimiento inicial, desde que aparece, aún sin llevar por el momento ninguna espiga, ningún fruto, ninguna flor, pues que va a dar fruto, la floración, pero lo llevará y será útil para la cosecha cuando llegue al estado de madurez. Entonces, en lo espiritual ocurre lo mismo en la cuestión del carácter, lo mismo. En la cuestión del carácter ocurre lo mismo. ¿En qué sentido? Cuando nosotros vamos a Jesús, ¿cuánto de vuestra vida le entregamos? Tenemos que entregarlo todo. Todo. ¿Cuánto es todo? ¿Cuánto será todo? ¿Cuánto será todo? La Biblia es clara. Dice que entregar todo, nada de nosotros. Todo entregarles a Dios. Pensamiento, idea, todo. Entregarle a Dios. Entonces, cuando nosotros le entregamos a Dios todo, en ese momento estamos haciendo la entrega, una entrega completa. Nuestro carácter ahí, en ese momento, en el inicio, es perfecto. Y si nos mantenemos en esa experiencia, si es normal, el problema es que no nos mantenemos. Con el nuevo nacimiento, cuando lo experimentamos, no nos mantenemos y ahí en el transcurso de la vida no desarrollamos un carácter perfecto, siempre porque siempre caemos, nos levantamos, caemos, nos levantamos, caemos, nos levantamos. Ese es el problema. Pero Dios quiere que nosotros tengamos una vida completa de entrega y que experimentemos en cada etapa de nuestro desarrollo cristiano la madurez espiritual que es a través de la transformación del carácter, un carácter semejante al de Cristo. Vamos a poner ejemplo. Vamos con el caso del ladrón de la cruz. Este ejemplo, después vamos con el otro ejemplo. En la experiencia primera, en la experiencia de la entrega es ella, es esto. ¿Qué experiencia espiritual tenía el ladrón de la cruz? Poca. Casi nada. No tenía, ni tenía años de estar en culto de esto, casi nada. ¿Pero qué? Supo que era culpable. El Espíritu Santo le reveló que era culpable y que merecía la muerte. Y lo convenció el Espíritu Santo de que aquel crucificado, aquel que estaba muerto, era su Salvador. Y él se arrepintió y se entregó a su Salvador. Ahora, ¿qué entregó? Todo. El ladrón de la cruz estaba muerto y se entregó todo. Todo. Entregó todo su corazón al Salvador. Fue perfecto el ladrón de la cruz ahí en Caracas, sí. Y murió. Y por eso Jesús les dijo, te aseguro hoy
que vas a estar en el paraíso conmigo. Porque le miró Jesús, que lo había entregado todo y su corazón, su mente estaba perfeccionada. Si hubiera vivido el ladrón de la cruz, tenía que haber desarrollado un carácter hasta ir llegando a la etapa de la maduración, pero no pudo, murió. Entonces, el ladrón arrepentido, sin haber alcanzado la perfección de la madurez, conoció la perfecta paz y el perfecto gozo del perdón. Su entrega, ¿cómo fue? Perfecta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿estará el ladrón arrepentido en el cielo con Pedro, con Pablo, con Daniel y Abraham, que ellos sí desarrollaron carácter? Va a estar igualito con él. ¿Y sabe qué? Esto me viene a la mente un ejemplo, ¿sabe cómo? De los obreros de la hora undécima, los que van a salir de las otras iglesias. No tuvieron tanto tiempo conocimiento del Evangelio y en el último tiempo ellos se entregan de todo de lleno a Dios y van a alcanzar la perfección también, igual que los que tuvimos 40 años. Hay que entender esto bien, hermano. Vamos con la otra parte. Filipenses 3, de 12 al 15, Pablo aquí menciona muy bonito esta parte. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, dice Pablo. Entonces Pablo no era perfecto. Vamos a ver qué quiso decir ahí. Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Ahí Pablo aún no pretendía haber alcanzado la perfección de la madurez. Pues le puse ahí esa parte. Cuando Pablo dice, ni que ya sea perfecto, se está refiriendo Pablo a que no había alcanzado la experiencia de madurez, la experiencia final, la perfección final de la madurez final. Pero sigamos en el versículo 13. Hermano, yo mismo, después lo vamos a ver con el espíritu de profecía. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 15, clave. Así que todos los que somos perfectos, y ahí por allá me dice que no ha alcanzado la perfección. Ahora dice Pablo que es perfecto. Aparentemente hay una contradicción, pero no hay contradicción. Si lo leemos separado, hay contradicción aparente. Pero si lo leemos bien, todos los versículos consecutivamente, vamos a darnos cuenta que no hay diferencia, que no hay contradicción. ¿A qué se refería Pablo? El comentario bíblico, tomo 7, página 176 lo explica. Miremos lo que dice. El concepto que aquí se expresa no contradice la declaración. El versículo 15 está comentando esto. El versículo 15 está el comentario. Repito. Por eso dice en el versículo 15 el comentario. El concepto que aquí se expresa, el versículo 15, no contradice la declaración del versículo 12. No hay contradicciones. Donde Pablo en el 12 niega haber alcanzado la perfección final en el 12. Interesante. El apóstol exhorta a todos los cristianos maduros, no había alcanzado todavía Pablo eso, a que asuman hacia el crecimiento cristiano la misma actitud que él tiene. Los amonesta a continuar esforzándose con el propósito de ganar el premio. Diccionario Bíblico Adventista 9:22 nos ayuda a entender un poco más todavía. Y comenta sobre Filipenses y Mateo 5:48 y Filipenses 3 del 12 al 15. El cristiano debe ser perfecto en su esfera limitada. Oiga bien, para aquellos que dicen que no hay perfección, el cristiano debe ser perfecto en su esfera limitada, así como Dios es perfecto en su plenitud infinita. Y cita Mateo 5:48. De ese modo, un hombre puede ser perfecto ante el Señor, pero no se queda ahí. La perfección es progresiva. Comenzamos siendo perfectos, vamos caminando en la vida siendo perfectos y terminamos siendo perfectos. Eso es lo que Dios quiere. El problema es que nosotros caemos. Pero eso es lo que Dios quiere en el proceso, como el crecimiento de la planta. De ese modo un hombre puede ser perfecto ante el Señor, pero hay nuevas alturas a las que debe aspirar. En esta vida nunca alcanzará la perfección absoluta. Lo dijimos que solo Dios, nadie más.
Un hombre perfecto a la vista de Dios es uno. Miren bien, ¿quién es un hombre perfecto a la vista de Dios? Es uno que ha alcanzado el grado de desarrollo espiritual que se espera de él en cualquier momento dado, en cualquier momento de su vida. Si tenemos 3 años, tenemos que tener un grado de desarrollo espiritual de manera que seamos perfectos esos 3 años que hemos alcanzado, que hemos llegado. Si tenemos 10 años, tenemos que en ese momento dado ser perfectos. Si tenemos 30 años, en ese momento dado ser perfectos. Y si morimos en ese momento dado, ser perfectos. Ese es el crecimiento. Por eso el apóstol Pedro dijo, creced en gracia, ahí está, y en conocimiento, en cuanto al carácter, ¿verdad? Es un cristiano maduro completamente dedicado a Dios. Filipenses 1:6, ya vamos a salir de la parte bíblica. Apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, aquí está claro esto, mire cómo lo dice, comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La entrega continua, eso es lo que Dios quiere, es la que nos lleva a la madurez. Si nosotros, o sea, en otras palabras, hoy lluvia temprana, la madurez va a ser en la lluvia tardía. En la lluvia temprana, hoy los defectos de carácter tienen que ser corregidos. Y cuando seamos sellados, se derrama la lluvia tardía, alcanzamos la maduración del carácter. Qué interesante esto. La entrega continua es la que nos lleva a la madurez, pero nuestra atención se debe centrar en nuestra entrega total hoy a Cristo, en el presente a cada momento. La perfección llevada a su madurez, que es el tiempo de la crisis final, es la que honra especialmente a aquello, siendo decisiva en la resolución del conflicto de los siglos. Mateo 5:48, vamos a verlo con el Espíritu y Profecía, qué es lo que dice de ese texto, el Espíritu y Profecía, en manuscrito 34, 1899. La profeta, mire lo que dice, para aquellos que dicen que no podemos llegar a ser perfectos, pero si está claro en la Biblia. Porque para que hay confusión, no se entiende qué tipo de perfección se habla. Sed pues vosotros perfectos, leímos el texto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La profeta lo comenta. El Señor exige perfección de su familia redimida. ¿Qué exige el Señor? La perfección le exige del carácter. Cuando digamos que el Señor exige perfección, no es la perfección de esta carne, ni es la perfección absoluta, solo Dios. La perfección de la carne la va a perfeccionar en la segunda venida. La perfección absoluta no la podemos alcanzar. Aquí se refiere al carácter. El Señor exige la perfección, por así decirlo, del carácter de su familia. Demanda perfección en la edificación de él, aquí está claro, del carácter. Me voy a seguir, hermano, y habla de los padres que tienen que educar a los hijos en esa línea. Voy a seguir por el tiempo me va avanzando y voy a quedar sin leer muchas citas. Conducción del niño, página 450. El Señor requiere la perfección ¿de quién? De su familia redimida. Vuelve a mencionarlo. Espera de nosotros la perfección que Cristo reveló en su humanidad. O sea, así como Cristo fue perfecto como hombre. Sabemos que Cristo era perfecto como Dios, pero olvidémonos de la perfección divina, de hombre. Así como Cristo fue perfecto en carácter como hombre, nos invita a que nosotros seamos perfectos en carácter aún en esta naturaleza caída. Porque la misma naturaleza que tenía Jesús la tenemos nosotros. La misma naturaleza que tenemos nosotros la tenía Jesús. Jesús fue vencedor en esta naturaleza. Nosotros tenemos que ser vencedores en esta naturaleza caída, pecaminosa. ¿Estamos de acuerdo? Es la voz del diablo decir que no podemos llegar a ser perfectos. Ese es el voz del diablo. Es no estudiar bien, no escudriñar bien la Biblia. Eso es. Review and Herald, 28 de agosto de 1894. Más citas. Y hay muchas citas más, no las puedo poner todas aquí, necesitaría otros 2 temas. Hay muchas citas. Investigando. Cristo murió, oiga bien, para aquellos que dicen de que no podemos, para que fuese posible dejar de pecar. ¿Podemos dejar de pecar? Sí podemos, pero ¿por qué no podemos? Porque no nos mantenemos en la entrega. No nos mantenemos en el nuevo nacimiento. Por eso es el problema. Somos nosotros los culpables. No digamos que es Cristo. Cristo murió. Para eso murió Jesús, para que dejáramos de pecar.
Y si seguimos pecando, estamos menospreciando a Jesús. Estamos pisoteando la obra que hizo Jesús. Hechos de los Apóstoles, 4:24, libro conocido. A nadie se le impide alcanzar en su esfera humana caída. Eso quiere decir, a nadie se le impide alcanzar en su esfera la perfección de un carácter cristiano. Por el sacrificio de Cristo se ha provisto para que los creyentes reciban todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Esto que viene es clave. Dios nos invita a que alcancemos la norma de ¿qué? Perfección. Y pone como ejemplo delante de nosotros ¿a quién? El carácter de Cristo. En su humanidad perfeccionada por una vida constante de resistencia al mal, el Salvador mostró que cooperando con la divinidad, nos da el ejemplo, los seres humanos pueden alcanzar la perfección de carácter en esta vida. Si nosotros le oramos a Dios, seguimos los mandatos de Dios, buscamos a Dios siempre, Dios está constante en nosotros, poniendo la mira en las cosas de arriba y no en las de los cielos, estamos en esa constancia, en esa experiencia, dice que vamos a alcanzar la perfección del carácter en esta vida. ¿Qué les parece? Palabras de vida del Gran Maestro, página 47. Esta es importante. Cuando el carácter de Cristo, óigase bien, sea perfectamente reproducido en su pueblo, carácter de Cristo. Alguien dice, no podemos tener el carácter de Cristo porque Él tenía otra naturaleza. Sí, pero aquí me está diciendo, entonces el Espíritu de profecía miente. Tenemos que tener el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? No pecó. Nosotros debemos dejar de pecar. Cuando ya el carácter sea plenamente reproducido, ¿qué es lo que va a ocurrir como resultado? Entonces vendrá Él para reclamarlo como suyo. Por eso no ha venido. Porque todavía su pueblo, la mayoría, estamos en una condición que no hemos llegado a alcanzar esa perfección. Sabemos que en el tiempo final, los 144,000, este pasaje, esta cita, muy aplicable a ellos, en el tiempo final, cuando el carácter sea plenamente reproducido y si el número de los súbditos ya esté completo, entonces Jesús va a venir. Aquí hay otra cita así interesante, Señal de los Tiempos, 25 de noviembre de 1897. El honor de Cristo debe sostenerse completamente sobre la perfección del carácter de su pueblo escogido. Y aquí tiene que ver que la generación final, ese es otro tema, hermano, la generación final, que son los 144,000, en el tiempo final, van a revelar plenamente el carácter de Cristo. Y es más, lo van a hacer sin intercesor. O sea, van a vindicar el carácter de Cristo. Van a vindicar el nombre de Dios, revelando el carácter de Cristo en ellos. Sigamos. Aquí voy a presentar unas declaraciones que prueban, oiga bien, estas declaraciones, esta cita, que el pueblo de Dios no estará pecando. Para aquellos que dicen, sí, no vamos a dejar de pecar hasta que Cristo venga. Hoy vamos a desmentir eso. Aquí hay muchas declaraciones, hay más, que solo son unas cuantas las representativas, donde prueban esta cita, que el pueblo de Dios no estará pecando antes de la segunda venida de Cristo como algunos afirman. La primera se encuentra en Testimonios, tomo 2, página 355 en inglés. Mire lo que dice. Cuando Él venga, ¿a qué se refiere? ¿Cuándo va a venir Jesús? Su segunda venida, que ya vino la primera. No habrá de limpiarnos de nuestros pecados. Para aquellos que dicen que vamos a dejar de pecar y aplican 1 Corintios 15:50 hasta que venga Jesús y ahí Él nos va a transformar, entonces hasta ahí vamos a dejar de pecar. No, aquí no dice eso. Es hoy, aquí dice que hoy, antes que venga Jesús. Cuando Él venga, no habrá de limpiarnos nuestros pecados para remover de nosotros los defectos de nuestro carácter. No, para eso está la lluvia temprana. O para curarnos de las debilidades de nuestro temperamento y disposición. No. Si se realiza esta obra,
¿Cuándo va a ser? Deberá ser realizada antes que llegue ese día. Y antes que llegue ese día es hoy. Cuando el Señor venga, aquellos que estén santificados seguirán siendo santificados. Apocalipsis 22:11. El que es santo, siga siendo santo todavía. El que es justo, siga siendo justo todavía. El que es injusto o impuro, en algunas versiones, va a ser injusto, va a ser impuro todo el tiempo. Entonces, cuando venga Jesús, cuando el Señor venga, los que están santificados van a seguir siendo santos. Aquellos que han preservado sus cuerpos y espíritu en santidad, en santificación y honor, recibirán entonces ¿qué? Ahí donde viene ya el toque final de la inmortalidad que le va a dar Dios, vamos a recibir la naturaleza no pecaminosa. Ya no, esa naturaleza que recibamos no va a ser pecaminosa, va a ser la naturaleza perfecta. Otra cita, Testimonio tomo 5 en inglés 2:14. Ninguno de nosotros recibirá el sello de Dios. ¿El sello de Dios se recibe antes que venga Jesús? Claro que sí. Entonces aquí lo dice. Y antes que termine el tiempo de gracia, más bien. Antes que Cristo salga del santuario, más bien. Ninguno de nosotros recibirá más el sello de Dios mientras, no vamos a ser sellados, mientras que nuestros caracteres tengan una mancha, una arruga, un pecadito. Si tenemos un pecadito, no hay sello de Dios. Entonces, ¿cuándo se debe realizar la obra de corregir nuestros defectos de carácter con la ayuda de Dios? Hoy. Seguimos con más declaraciones. Mensaje selecto, tomo 3, página 488. Pero antes de que venga ese tiempo, ¿cuál tiempo? La segunda venida. Todo lo que sea imperfecto, mire qué interesante es esto, en nosotros será quitado. Toda envidia tiene que ser quitado. Todo celo, toda mala sospecha, todo plan egoísta habrá de ser eliminado de la vida. No es hasta que venga Jesús. No es. Review and Herald, enero 28 de 1904. Dios ha enfatizado claramente, oiga bien, que espera que seamos perfectos. Dios ha enfatizado, nos ha dicho claramente que seamos perfectos. Ya nos dijo. Sí, Jesús nos dijo, sed perfecto como vuestro Padre Celestial. Porque alguien que dice, pero no es bíblico, este es el espíritu de profecía. Pero Jesús ya lo dijo. Mateo 5:48, ahí está claro, con solo ese versículo ya. Todo esto es explicación. Con solo ese pasaje basta para decir que Dios exige la perfección, que podemos llegar a ser perfectos. Sencillamente. Dios ha enfatizado claramente que espera que seamos perfectos. Y porque espera esto es importante, ha hecho provisión para que seamos partícipes de su naturaleza divina. Con el poder de lo alto vamos a ser perfectos, lógico. En los lugares celestiales, matutina, la página 146. Todo el que por fe obedece los mandamientos de Dios alcanzará la condición sin pecado en que vivía Adán antes de su transgresión. Si vencemos hoy, podemos llegar a ser como el Adán, aún en nuestra naturaleza caída, podemos llegar a ser como el Adán antes que pecar. ¿Qué tal les parece? En el carácter, ¿verdad? No en naturaleza. Review and Herald, 7 de febrero de 1957. Se requiere obediencia exacta. Y aquellos que dicen que es imposible vivir una vida perfecta, aquí está, miren. Aquellos que dicen que es imposible vivir una vida perfecta, ¿quiénes lo dicen? La nueva teología. En el mundo adventista lo dicen los hermanos de otras iglesias evangélicas, pero ellos no saben. Pero el pueblo adventista lo dice. Grandes pastores lo dicen. Hermanos, lo predican en los púlpitos, a las congregaciones, por las redes sociales. Y aquí está claro. O es que no han leído bien o es que lo leen y lo confunden. Se requiere obediencia exacta. Y aquellos que dicen que es imposible vivir una vida perfecta, mundo adventista, lanzan sobre Dios la imputación de injusticia y mentira. Es Dios mentiroso. El que predica eso está diciendo que Dios es mentiroso. Los que predican
contrario a esta enseñanza, que no se puede alcanzar la perfección, y de cualquier iglesia que sea, pero principalmente el pueblo adventista, son mentirosos, son pastores mentirosos, son predicadores mentirosos, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Pero a esos mentirosos los están siguiendo la gente. ¿Por qué los están siguiendo? Porque no estudian, porque no investigan. Ciego, guías de ciego. Por eso el adventismo está fraccionado. Por eso la Odisea no entiende. La Odisea, Apocalipsis 3, dice que está ciego, porque aquí vemos que está ciego la Odisea. Y sí, la Odisea está ciego. No mira. Hay alguien, porque alguien puede hacer la pregunta, bíblicamente, o la Biblia, el Espíritu y Profecía menciona que si hay alguien, una pregunta, que ha alcanzado esa perfección de carácter, hasta hoy hay alguien. Claro que sí. Bíblicamente, Enoc, para poder ir al cielo, no voy a leer los pasajes, ya los conocemos. Tuvo que haber, lo dice el Espíritu y Profecía, tuvo que haber alcanzado la perfección de carácter, si no, no estuviera allá. Claro que sí, vamos a ver unas citas inspiradas. Claro que hay alguien, y dice, es más, antes de leer la cita, ella dice, la profeta, que hoy van a ver, hay muchos Enocs. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Patriarca y Profeta, libro común, página 77, el capítulo se llama Set y Enoc, para que lo busquen. Hablando de Enoc, el piadoso carácter de este profeta, recordemos que Enoc fue un profeta, el piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad, oígase bien, que deben alcanzar todos los que serán comprados de entre los de la tierra. Apocalipsis 14:3, 144,000. En el tiempo de ¿cuál? De la segunda venida de Cristo. Van a ver, hay, dice, personas que van a ser como Enoc. Pero ella lo dice en palabras de vida el gran maestro, les trae ese tractito nada más, pero podemos investigarlo, los que tienen el libro, en esa misma página 267, que ahí habla de Enoc bien. Y en nuestros días, dice, también hay Enocs en plural. Mire lo que está diciendo, quiere decir, ¿en qué sentido también hay Enoc? Que hay personas que han alcanzado la perfección de carácter. Hay. ¿Para qué lo que decimos? No miro a nadie, usted y yo no lo miramos, pero hay. Si lo dice el Espíritu de Profecía es porque Dios lo dice. Hay. Ahora viene una pregunta, porque podemos llegar a los que creemos esta enseñanza, podemos llegar y caer, no sé en qué caer, tal vez legalismo, no sé cómo le llamen, o fanatismo, no sé. O de creernos tal vez porque estamos en el camino correcto, creernos más santos, creernos más perfectos. Pienso de que no debe ser así. El Espíritu de Profecía nos va a ayudar a decir, a tratar de entender esto. Debemos proclamar que somos perfectos y sin pecado hoy. Miremos bien cómo debemos proclamar. Camino a Cristo, página 64, aunque lo seamos, no debemos proclamarlo, porque allí sería ya orgullo. Páginas, aunque lo seamos, páginas 64 y 65, miremos lo que dice. Cuanto más cerca estéis de Jesús, esto es importantísimo, más imperfectos reconoceréis. Ahí está el detalle. Mientras más vamos creciendo más en la gracia, en la perfección, nos sentimos como más lejos. Sentimos como más lejos, porque estamos viendo nuestros defectos, ahí estamos viendo nuestras imperfecciones. Cada vez que nos acercamos más a Jesús, estamos viendo nuestras imperfecciones. Si no nos acercamos a Jesús, no las vemos nosotros, solo estamos viendo el del otro. Pero ahí, el que alcance, el que llegue a esta experiencia, no se va a estar preocupado por estar viendo al otro y viendo y diciendo, mire cómo es. No, está preocupado él mismo.
Cuanto más cerca estéis de Jesús, más imperfectos reconoceréis, porque veréis claramente vuestros defectos a la luz del contraste de su perfecta naturaleza. Esta es una evidencia de que los engaños de Satanás han perdido su poder. Últimas dos citas, ya el tiempo me terminó. Cuanto más nos acerquemos a Él y cuanto más claramente discernamos la pureza de su carácter, tanto más claramente veremos la extraordinaria gravedad del pecado y tanto menos nos sentiremos tentados a exaltarnos nosotros mismos. Hechos de los Apóstoles 4:48. Y la última, aquellos que están verdaderamente buscando la perfección del carácter cristiano nunca consentirán el pensamiento de que son sin pecado, aunque no pecaran. ¿Qué tal les parece? Ahí vamos a terminar, hermano, el tiempo terminó. Y démosle gracias a Dios porque hemos estudiado un tema muy interesante, muy relevante. Creo que las dudas quedaron aclaradas. Que Dios nos ayude y ojalá que hayamos entendido este tema. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, gracias a esta hora por habernos guiado, por habernos ayudado a estudiar tu santa palabra. Danos tu bendición especial, Señor, en este día, en Cristo Jesús. Amén.